Pulsador y probador de inyectores, una herramienta que nos ayudará a verificar el funcionamiento de los inyectores y combinarla también con otros elementos para poder hacer una limpieza de inyectores. Seccionaremos nuestra placa en dos partes. La parte superior será el lado positivo. Para ello utilizaremos un cable y armaremos un puente en la parte superior para la corriente positiva. Debemos soldar cada uno de los extremos de este cable. Un extremo será para la alimentación del circuito y el otro será el que alimente el LED. El siguiente paso será colocar el LED. Previamente identificaremos la pata larga, que es la positiva, y la pata corta, que es la negativa. Soldaremos la pata larga positiva al puente positivo que acabamos de poner. La pata negativa del LED la dejaremos pendiente por ahora. Ahora agregaremos un diodo a nuestro circuito. Previamente identificaremos el lado negativo del diodo, que es el que está marcado con una banda gris. El lado positivo lo soldaremos al extremo del puente positivo. Colocamos el diodo en la placa perforada y procederemos a soldarlo. Una vez soldada la pata positiva del diodo, procederemos a colocar una resistencia de 220 ohmios soldada a la pata negativa del diodo. El siguiente paso será colocar el capacitor de 100 microfaradios y este lo soldaremos de la siguiente manera. Tendremos que identificar las patillas del capacitor y al igual que el LED, la pata larga es la positiva y la pata corta es la negativa. La pata positiva la soldaremos por delante de la resistencia de 220 ohmios previamente soldada. La pata negativa del capacitor lo dejaremos pendiente por ahora y solo lo bajaremos. El siguiente paso será soldar el diodo Zener. Identificaremos el diodo Zener, la pata negativa será la que posea una banda de color negro. Lo soldaremos de la siguiente manera. La parte negativa la colocaremos por delante de lo que es la resistencia de 220 y también del capacitor. Procedemos a soldar la pata negativa del diodo Zener por delante de la resistencia y la otra pata simple y sencillamente la bajaremos y la dejaremos pendiente por ahora.
Ahora es momento de colocar el socket del chip 555. Previamente tenemos que tener cuidado de que la muesca quede hacia el lado izquierdo. Lo colocaremos en el centro de la placa. Soldaremos cada uno de los pines del socket teniendo cuidado que los puntos de soldadura no se toquen entre sí, puesto que puede causar un cortocircuito. Para asegurarnos que ninguna de las soldaduras haya tenido contacto, usaremos la función del multímetro de continuidad y probaremos cada uno de los pines y no debemos de encontrar continuidad en ninguno de ellos. Ahora agregaremos el puente negativo en la parte de abajo de la placa. Para ello utilizaremos un cable pelado sin su aislamiento, esto debido a que necesitaremos soldar varios componentes a él. Procedemos a soldar el puente en cada uno de los extremos de la placa. Ahora soldaremos las patas del condensador y el diodo Zener que quedaron pendientes al puente negativo. Debido a que las patas son muy cortas, utilizaremos unos cables para prolongarlas hasta el puente negativo. Ahora que ya hemos soldado la pata positiva del diodo Zener al puente negativo, procederemos a seguir con el condensador. De igual manera utilizaremos un cable para prolongar la pata negativa hacia el puente negativo. El siguiente paso será colocar el potenciómetro de 50 kiloohmios. Para ello lo ubicaremos por delante del socket del chip 555, dejando un espacio prudente para poder hacer las demás conexiones. Ahora realizaremos la conexión del pin número 8 a la prolongación de la resistencia de 220 ohmios. Para ello lo realizaremos con unos cables sin el aislamiento, puesto que necesitamos hacer otras conexiones sobre ellos más adelante. Ahora tomaremos la resistencia de 5 kiloohmios y soldaremos una de sus patas al extremo del potenciómetro. La otra pata la soldaremos al puente que hemos soldado previamente, que iba del pin número 8 a la resistencia de 220 ohmios. Ahora debemos de realizar una conexión entre la resistencia de 5 kiloohmios y también el puente del pin número 8 hacia el pin número 4. Debido a la posición en la que se ubica el pin 4 en el chip, debemos de hacer una derivación. Colocaremos un puente primeramente entre la resistencia y el pin número 8 y luego realizaremos una segunda derivación en este puente hacia el pin número 4.
Una vez realizada la primera derivación, colocaremos el segundo puente que vaya directamente al pin número 4. Esto lo realizamos para no hacer un cruce de líneas. Ahora realizaremos otra conexión, esta vez será en medio de la resistencia de 5 kΩ y el potenciómetro hacia el pin 7 del chip. El siguiente paso será colocar un puente del pin número 1 del chip hacia el puente negativo. Ahora realizaremos una conexión entre el pin 6 del chip y la pata central del potenciómetro. Lo realizaremos con un alambre sin aislamiento para poder hacer otras derivaciones sobre él. Colocaremos el cable junto al pin 6 del chip y la otra punta la colocaremos justo detrás del potenciómetro. La punta debe de estar pelada y debe ser larga para poder hacer las otras derivaciones sobre él. Ahora colocaremos la pata positiva del condensador de 10 microfaradios al centro de la conexión que hicimos del pin 6 al pin central del potenciómetro. La pata más larga del condensador es la pata positiva. La pata negativa del condensador la soldaremos al puente negativo. Ahora realizaremos una conexión entre el pin número 2 del chip y la pata positiva del condensador de 10 microfaradios.
Ahora colocaremos el condensador de 10 nanofaradios entre el pin 5 del chip y el puente negativo. Identificaremos el pin número 5 de nuestro chip y colocaremos cualquiera de las patas del condensador, puesto que este no tiene polaridad. Utilizaremos un cable de puente para hacer una proyección desde el pin 5 hasta esta parte de la placa y luego colocaremos nuestro condensador hacia lo que es el puente negativo. El siguiente paso será soldar una resistencia de 1 kilo al pin número 3 de nuestro chip. Esta lo soldaremos hacia el frente de la placa, puesto que más adelante la uniremos a la base del transistor. Debemos dejar una proyección de la pata de la resistencia hacia el pin 3, puesto que necesitaremos hacer una derivación con una resistencia de 4.7 kilo a negativo más adelante. Ahora colocaremos una resistencia de 4.7 kilo entre la pata que habíamos soldado anteriormente de la resistencia de 1 kilo al pin 3 y esta la derivaremos a negativo. Ahora es momento de colocar el transistor, en este caso es un TIP 122. Viéndolo de esta manera, de izquierda a derecha tenemos la base, el colector y el emisor. Reconoceremos las patillas entonces del TIP 122, base, colector y emisor. La colocaremos de la siguiente manera en nuestra placa, en el centro o en el extremo derecho, viendo hacia el frente. Colocaremos la pata que habíamos dejado pendiente de la resistencia de 1K a la base del transistor. Lo siguiente será colocar un puente entre el emisor del transistor hacia la parte negativa. Las conexiones del transistor quedan de la siguiente manera: emisor a la parte negativa, base a la resistencia de 1 kilo y el colector lo soldaremos a una resistencia de 1 kilo que irá a la pata que teníamos pendientes del diodo LED, la pata negativa. Los últimos pasos serán colocar los cables de alimentación positiva y negativa. El cable positivo pues lo pondremos al puente positivo en la parte superior de la placa y el cable negativo a la parte inferior de la placa. Los cables de salida hacia los inyectores los conectaremos en la unión del LED y el negativo en la unión del colector con la resistencia del LED.
Ahora procederemos a probar nuestro pulsador de inyectores. Alimentaremos con positivo y negativo la placa y verificaremos que empiece a pulsar el LED. Esto nos indicará que el circuito está en buenas condiciones. Podemos probar la velocidad de pulsación por medio del potenciómetro. Posterior a esto lo conectaremos directamente a las espigas de los inyectores y estos deberán empezar a pulsar. Se debe de escuchar el ruido característico de la activación del inyector.